lugar, como no podía ser de otra manera, agradecer, por supuesto, a Parados en Movimiento el trabajo, la preparación, la organización y el sacrificio, por supuesto, que supone organizar unas jornadas como estas y traerlas a Valladolid. Y, en segundo lugar, agradecer concretamente la invitación a mí para moderar esta mesa, ¿no?, con personas tan implicadas en este aspecto. Por supuesto, es un orgullo trabajar con Parados en muchos actos que hemos hecho a través de la Asamblea Ciudadana, en las que incluimos algunos carteles y que esperamos que sigamos trabajando en la medida en la que lo estamos haciendo durante mucho tiempo, ¿no? Sin más, dicho lo cual, la charla de debate, titulada Renta Básica Universal, Necesidades de hoy y mañana, Carta Social Europea, cuenta con, de izquierda a derecha, Fontanares Armand, miembro de la Marea Básica de Madrid, José Luis Cabello, del Frente Cívico de Zaragoza, a mi derecha Ramiro Pinto, de Arensi, y Jorge Martín, de la Marea Básica de Madrid. Digamos que la estructura va a ser que cada uno de los cuatro ponentes hablarán durante un tiempo y luego, en la medida de lo posible, pues se abrirá un turno de preguntas para que puedan responder, ¿de acuerdo? Entonces, dicho lo cual, bueno, doy la palabra a José Luis Cabello. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Antes de nada, me gustaría decir una cosa. Estaba un gitano, y digo un gitano no en tono peyorativo, podría ser un desempleado, un precario, un desahuciado, allí pues, con el hijo al lado del fuego echando leña. Llevaban ya 4 noches sin comer, las tripas les hacían todo tipo de sonidos. Y el padre pues dice, joder, qué a gusto me comería ahora los huevos fritos. Y el hijo pues le contesta, bueno, pues yo con uno me conformaba. Claro, el padre le mete un cachete al hijo, ¿ves? Pero, ¿por qué? Para que no empieces a rebajar tan pronto. ¿A qué viene esto? Pues es que estamos en unos tiempos en que parece que rebajar las pretensiones, rebajar los derechos, rebajar todas las reivindicaciones que hemos llevado, parece que se haya puesto de moda en los partidos políticos. O sea, que todos bajan el punto de mira, todos para que no se cabree este o el otro. Y yo pues soy totalmente contrario a ese tipo de rebajas, me pasa como al gitano. O sea, aunque no tenga nada, pero a mí no me rebajas tan pronto, Entonces, pienso que la dignidad, que es lo único que nos está dejando esta gente, pues no admite recortes, no admite negociaciones y no admite rebaja. Dicho esto, pues entraremos ya un poco en materia y se entenderá un poco el porqué del chiste y el porqué de la aclaración, ¿no? La situación de... Voy a ir rápido porque nos han marcado unos tiempos, entonces incluso hasta voy a leer para ir más rápido. La situación de desempleo, las carencias de todo tipo que padecemos las personas contratadas, los empleados, los precarios con contratos basura, por horas, por días, por meses cuando les apetece, los jubilados, que antes era el eslabón más bajo de la cadena del que había que proteger y sin embargo ahora parece que son los que tienen que sustentar a muchas familias con hijos y nietos, estirando las pensiones como si fuera un chicle. Incluso los trabajadores que aunque tienen un empleo y un salario, están todo el día con la espada de Damocles encima, a ver si van a hacer un ERE, a ver si me van a despedir, a ver si me va a tocar a mí. Y sin embargo, esta situación que tenemos, pues aquí, salvo los 4 chalados, con comillas, pues nadie se moviliza. Aquí nos hemos movilizado en todas partes de la geografía, hacemos un montón de kilómetros para intercambiar experiencias, para unificar luchas, pero la realidad es que a nivel general, a nivel de calle, en todos los territorios, nos cuesta muchísimo movilizar a la gente. Por lo general, el personal, ¿qué es lo que hace? Pues esconde la cabeza como hace la avestruz, ¿no? A ver si a mí no me toca, a ver si a mí no me pasa nada. Imaginaros con estas actitudes cómo les convencemos, por ejemplo, de la necesidad de una renta básica. Luego tenemos el tema de los partidos políticos, que no los sacas del mismo enquilosamiento de toda la vida. Vótame y te daré. Siguen utilizando los derechos fundamentales como si fueran armas de negociación, A ver, pues si me votas a mí, yo modificaré educación, si me votas a mí, modificaré sanidad, si me votas a mí, cambiaré tales derechos laborales, ¿no? Y de ahí no los sacamos. Y este año que ha habido elecciones electorales los hemos visto.
¿Qué ocurre con la otra parte del meollo nuestro? Las empresas. Las empresas han tenido y siguen teniendo siempre el apoyo del gobierno y de las instituciones. En Zaragoza hemos visto, yo soy de Zaragoza, ejemplos muy claros este mismo año, desde el ayuntamiento. En Zaragoza está Zaragoza en Común, igual que en Madrid, es uno de los ayuntamientos del cambio, ¿no? O en Cádiz o en Barcelona, ¿no? Pues bien, en el ayuntamiento de Zaragoza, con el tema del IBI que tocaba este año, por ejemplo, los partidos políticos PP, PSOE y Ciudadanos, Zaragoza en Común gobierna en minoría, solo tienen 9 diputados, votaron en contra de que se modificara ese 10% que les permite el Estado modificar a los ayuntamientos en el IBI. Ese 10% que desde el ayuntamiento querían incrementar, para que los más desfavorecidos no pagaran tanto, incrementar a ese 10% de las empresas más pudientes, que en total son aproximadamente unas 2.700. Bueno, pues PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra, para que no se les subiera el IVA a las grandes empresas. Grandes empresas, edificios de bancos, centros comerciales, cortes ingleses, etc. No solamente votaron en contra, sino que un centro comercial, pues de los más grandes que hay en el norte de España, que es Puerto Venecia, que lo habréis oído, donde tienes todo tipo de centros comerciales, tienes un lago con barcos de recreo, actividades, historias. ¿Sabéis cómo han votado PP, PSOE, Ciudadanos para que mantengan el IBI que estaban pagando? Pero ¿sabéis cuál es el IBI que estaban pagando y que han votado para que se les siga manteniendo? Que manda narices. Pues están pagando todos los terrenos como si fuera terreno agrícola. Eso es así, y ha salido hasta en la prensa. Para que nos hagamos una idea de que cuando los demás a lo mejor estamos reclamando una renta básica, y dices, joder, pero es que nosotros reclamamos una miseria, pero es que estos no reciben una renta, estos reciben una renta y no básica, sino una renta muy suculenta, ¿no? Bueno, como digo, el empresariado sigue teniendo siempre beneficios y ayudas, Como ahora vemos, por ejemplo, que también ha salido esta semana, el Banco Central Europeo va a dar dinero también a las grandes empresas, a las corporaciones eléctricas, a las empresariales, etc. Hasta ahora, ¿cómo se hacía el reparto o la redistribución de la riqueza que seguimos con la renta básica? Se hacía a través del salario. Una persona estaba trabajada, cobraba un salario y participaba, ¿no?, en esa redistribución de los beneficios, de la explotación de los recursos. El empresario se quedaba una buena parte, pero al trabajador le llegaba. Hoy en día, ¿qué ocurre? Prácticamente con las nuevas tecnologías hay cada vez menos empleos. Los contratos cada vez son más precarios, los sueldos más bajos. Al trabajador cada vez le llega menos esa distribución de recursos y, sin embargo, se quedan siempre en manos de los empresarios, por eso cada vez hay más ricos. Y aquí es donde está la cuestión. ¿Cómo podemos cambiar esto? Luchando por convencer a los partidos políticos que hay que plantar una renta básica, que debemos exigir y luchar contra los supuestamente nuestros, que hay que obligar al gobierno, a los partidos que estén en el gobierno, a que como mínimo, es que ya ni siquiera cumplen tampoco la Carta Social Europea. Esto es una tarea que estamos viendo bastante difícil. El desprecio y la preocupación, esto lo digo porque como ni soy político ni correcto, pues me importa un pepino, el desprecio y la despreocupación que por la realidad de las personas, por los que sufren los desahucios, el desempleo, las multas por exigir derechos sociales y laborales, la precariedad, el hambre, etcétera, por parte de los partidos políticos en general, es notoria y palpable, y eso lo hemos visto este año de elecciones. Que haya gente con multas, encarcelada, detenida, etcétera, por luchar y defender nuestros derechos, los derechos de todos, lo deben de considerar pues, como si fueran daños colaterales, para que algunos de ellos pues, puedan conseguir pues, su silloncito de diputado o su cargo de asesor o de trincasillas, sillones de tabures. Un ejemplo lo hemos tenido este año en las elecciones, cuando teníamos a compañeros que estaban siendo juzgados, que estaban en el juzgado, delante del juez, y sin embargo ellos seguían a su rollo, a sus mítines, y ni una palabra de apoyo, ni una palabra de solidaridad, ni un tanto así de nada para que, aprovechando ese mitin electoral, salieran también en los medios de comunicación, callados completamente. Es algo que me cabreó y bastante. Es que aquí parece que unos seamos la soldadesca y los otros la nobleza, ¿no? De los sindicatos, bueno, ya de los sindicatos no quiero hablar para no calentarme. Esta mañana hemos tenido aquí una mesa de sindicatos donde había
por representantes de Bloque Obrero, de CGT, de CNT, ¿cómo se llama? El Sindicato de Trabajadores Unidos de la Renault, etc. Me da igual, todos. Los ves, los escuchas hablar, uno, otro, y cuando acabas dices, joder, pero si están hablando lo mismo que hace 60 años, sí, parece que van como los burros antes que llevaban orejeras, que decían, tú mira para adelante, que no puedes ver ni a derecha ni a izquierda. No hemos oído una palabra, ya ha habido representantes de todos los sindicatos aquí, que hayan hablado de la renta básica, que hayan hablado de que gobiernos, partidos políticos, sindicatos, o sea, todos están conformes con que se incumpla la Carta Social Europea. Ninguno de los que ha estado aquí esta mañana ha hablado de que a lo mejor hay que iniciar otro tipo de luchas, como sería la reducción de la jornada laboral, como sería a lo mejor el reparto del empleo, que cada vez hay menos porque te lo sustituyen las máquinas, la tecnología y el progreso como debe ser. Absolutamente ni una palabra de esos 4 contextos para mí hoy en día son fundamentales. ¿Qué podemos esperar? Si los partidos políticos van a su lado, van a su bola, los sindicatos ya lo hemos visto, pero es que eso pasa aquí, pero es que pasa en todos los territorios, que a nosotros nos ha pasado en Zaragoza la semana pasada, con todo. En fin, todas las ideas, todos los programas de reivindicaciones que llevaban los partidos políticos. En estas elecciones, la conclusión que nosotros hemos sacado es que prácticamente como que no eran importantes. Había que conseguir sillones, había que conseguir puesto como sea para conseguir dinero para los partidos políticos. Reivindicar o apoyar las reivindicaciones de la calle, subsanar el destrozo social que han hecho PP y PSOE. Bueno, eso si acaso ya vendrá después. Aquí lo que interesa es negociar, haber puestos, sillones, cargos, etc. Y un programa de reivindicaciones, por ejemplo, se ha olvidado. O sea, hasta los partidos, los supuestamente nuestros, que decían, bueno, aquí hay que ponerse de acuerdo, Izquierda Unida, Podemos, por todos los partidos de izquierda, pues en Zaragoza la CHA, en otros sitios las de la Marea, en otros sitios Compromisa, y vamos a trabajar todos sobre el programa, unos puntos fundamentales, sí, pero los importantes los han quitado absolutamente todos. Hablamos de la OTAN, no se puede hablar. De la nacionalización de la banca, de eso tampoco se puede hablar. De la nacionalización de las empresas energéticas para que la población pueda tener luz, gas, o sea, electricidad a un precio más económico, tampoco se puede hablar. Tienen que seguir ganando los que están ganando, para que puedan seguir teniendo sus grandes beneficios, a costa de los demás, a costa de tener, por ejemplo, la luz más cara de toda Europa. En cuanto a la renta básica y al trabajo garantizado, esos han sido dos fantasmas, no han existido ya en ningún lado. Incluso Izquierda Unida, que tanto peleaba, que tanto luchaba y confrontaba en las reivindicaciones de la calle de una renta básica, en cuanto ha habido que negociar sillones, el trabajo garantizado, la papelera. Lo que diga Podemos y lo que diga tal, ahora un subsidio que es lo que ha metido Podemos, pues todos de acuerdo. Ya olvidamos también el trabajo garantizado. La verdad es que da pena. O sea, da pena, tristeza y dan ganas de tirar todo por la borda de grande que os den morcilla a todos, ¿no? Por lo cual, en fin, cuando ves un programa ilusionante como tenía Podemos en las elecciones europeas y ves en qué se ha convertido ahora, y dices, no sé si me han tomado el pelo, si me han estafado o si han perdido la chaveta, gente de mi pueblo. Luego, claro, se extrañan de que a lo mejor se hayan perdido 1.200.000 votos y que la gente no ha entendido que era la oportunidad. Bueno, ¿la oportunidad de qué? A mí lo que me interesa es esto, porque no puedo comer, porque me desahucian, porque no puedo pagar la luz, porque no me interesa que se gaste dinero en temas militares y todo eso lo habéis quitado. Y encima me llaman tonto por no votar. Yo, particularmente,
como ya me conocéis muchos, estoy a favor de la renta básica para erradicar la pobreza y para luchar contra el capitalismo. Y estoy como loco porque se consiga meter presión desde los ámbitos que sean, que ahora nos lo comentará la compañera Antanares, y que se cumpla la Carta Social Europea. Pero me preocupa muchísimo el devenir que están teniendo los partidos políticos. Es que llega un momento que dices, pero si es que parece que es que no nos representan de hace unos años, como si nos hubieran despertado y hubiéramos aparecido en el mismo sitio. Y dice, pero ¿y ahora quién nos defiende en el Parlamento? ¿Y ahora quién va a defender nuestras reivindicaciones? Las que se han votado en las asambleas, en los movimientos sociales, en los 15M, en el 22M. Los lemas de las marchas de la dignidad que metieron 2 millones de personas en Madrid y que durante un mes estuvo movilizando a todo el personal por las carreteras y estuvimos durmiendo en el suelo hablando de los pueblos en las ciudades. Y dice, bueno, ¿dónde ha quedado lo del pan, trabajo, techo, renta básica, servicios públicos para todos? No al pago de la deuda. Esto tampoco se habla. Entonces, estamos en el mismo punto de partida. Podemos se nos ha convertido, pues quiere convertirse en un PSOE, como dicen, y me fastidia decirlo, porque yo he estado discutiendo incluso con compañeros porque no me lo quería creer. Pero llega un momento que la evidencia es tan evidente y hasta te lo confiesan ellos, como en el programa del Foro Apache, que dicen, bueno, una cosa era un programa que nosotros lanzamos pues para saltar los cielos, para hacernos un hueco a codazos, pero es que ahora ya eso, ya olvidaros, coño, y encima te tengo que votar, me has engañado, y encima me dices, si no te voto, pues soy tonto. Todo el verbo. ¿Qué nos queda? ¿Qué hacemos? ¿Aplaudir con las orejas? Porque claro, supuestamente les tienes que votar, hagan lo que hagan, porque son de los nuestros. O ellos dicen, oye, que sois de los nuestros. Pero claro, de las reivindicaciones de la calle, ¿vosotros qué hacéis? Bueno, es que nosotros ya pensamos por vosotros y haremos esto o lo otro. Sí, pero no es lo que hablamos. Un ejemplo que ya clama al cielo ha sido esta semana pasada. Con Podemos de la Comunidad de Madrid, no sé si lo habéis leído, donde han hecho una propuesta en Madrid para las rentas de inserción, las que cuando ya el gobierno te da la patada ya no te queda desempleo, ya no te quedan subvenciones de ningún tipo, tienes que recurrir a las rentas de inserción autonómicas. Pues bueno, esa renta de inserción, Podemos ha hecho una propuesta, vamos, por lo menos alguna hernia les ha salido a la hora de hacer la propuesta. Han hecho una propuesta para una renta de inserción de 426 euros. A una persona, sí, a una persona. Pero es que estamos hablando que Europa te está diciendo que cualquier subvención, cualquier ingreso, cualquier pensión, el ingreso mínimo que tendríamos que tener en España son 663 euros. El índice Eurostat te marca el índice de la pobreza aquí en España y que no cumple nadie. Y encima te salen, pues como el PSOE, con una renta vital de 420. Podemos ahora te sale con una renta de inserción de 426, pero es que aún tiene más delito, porque dices, vale, es una renta de inserción, pero señores, las rentas de inserción que hay en las comunidades autónomas y que prácticamente se cobran en todas, por poner algún ejemplo, en Aragón es de 441 y se está luchando porque se suba. En Asturias es de 442, en Baleares 428, en Canarias 472. No voy a leer todas, pero en Navarra son 548 la renta de inserción. En el País Vasco 619. En Valencia más baja, 385. Claro, que te salga ahora un partido que inicialmente llevaba la renta básica, que iba a saltar los cielos con una renta de inserción de 420 euros y se mete la mierda. Porque estamos haciendo lo mismo que hemos estado criticando, lo mismo que hemos dicho que no nos representaba, ahora queremos suplantarlo. Yo la verdad es que no lo entiendo. ¿No lo entiendo? Bueno, no voy a enrollar más en este tema porque esto es de los demás compañeros. Pero sí, en fin, para resumir y no alargarme más, una reflexión que yo ya llevo días diciendo. Y es que creo que igual debemos de cambiar el punto de mira. Igual debemos de cambiar el objetivo de nuestras luchas, ¿no? Los que prácticamente estamos quedando en unas reivindicaciones, en unos derechos sociales, en unos derechos fundamentales,
porque ni partidos políticos, ni sindicatos de clase, ni sindicatos alternativos, hace un rato lo hablábamos también por ahí en los pasillos o comiendo, es que hasta en el 22M se nos está diluyendo, se ha convertido en una plataforma de sindicatos alternativos donde la renta básica les da igual, donde muchas de las reivindicaciones que había se están olvidando. ¿Y nosotros qué quedamos? Pues como grupos sueltos en cada territorio, de organizaciones, etcétera, que, como decía al principio, no quieren rebajar. Aunque no tengamos nada, no rebajo un ápice. No me digas que te vote sin tener nada y encima diciendo que me vas a rebajar. Entonces, como decía, igual resulta que a día de hoy no tenemos quien nos represente y que quizás estamos solos y tenemos que ser como los 300 espartanos estos de la película. Resistir, luchar, no cansarse con nadie, que no lleven su programa y defiendan nuestras reivindicaciones. Y háblale de que como son de los nuestros, hagamos lo que hagamos, nos van a gozar. Los partidos políticos tienen que mentalizarse de que es al revés. Si quieren ser nuestros representantes políticos, tienen que hacer lo que se les mande. No solamente pedir el voto, que ya haremos lo que nos dé la gana. Gracias. En marzo, en Zaya, tuvimos un encuentro estatal, como el que tenemos mañana, la asamblea de mañana, y algunas personas propusimos el instrumento de la Carta Social para reivindicar la suficiencia de las prestaciones. Hubo un debate porque este grupo que nace de la renta básica, pues hay quien piensa que defender las prestaciones actuales, pues de alguna manera es ir en contra de la idea de la renta básica en puridad, ¿no? Que es una renta incondicional. Es una renta incondicional, es una renta universal. Lo de universal, fíjate, no cuesta tanto, lo de dejarlo a un lado. Lo de incondicional cuesta más. Y lo que nos hemos centrado en este momento es por la suficiencia. Se nos pidió que lo preparáramos y que en la siguiente asamblea tiráramos para adelante con ello. Que no se oye. Espera, que como esta mañana me quedaba sorda. ¿Ahora? Bueno, decidimos que esto lo teníamos que preparar, que lo teníamos que estudiar y que lo teníamos que proponer, y un equipo en Madrid nos hemos encargado estos meses de hacer esa preparación. Hemos hablado con personas expertas en la carta, hemos hecho una página web, hemos hablado con otros grupos, hemos intentado coordinar con el resto de Marea del resto de grupos de España para que entendieran la propuesta y ver qué pensaban ellos en sus territorios acerca de la aplicación. Y hoy voy a intentar en esta exposición explicar todo lo que hemos aprendido y la propuesta que tenemos con doble objetivo. Primero para la asamblea de mañana, para determinar si esto lo empezamos, cómo lo empezamos, y en segundo lugar para que quien quiera unirse a esta reclamación del cumplimiento de la Carta tenga la información y la pueda dar tanto en sus territorios como a las personas que finalmente van a tener que denunciar. Bueno, hoy cuando estaba preparando esta exposición, lo primero que me daba cuenta es que esto se inicia cuando hicimos la recogida de firmas de la ILP. Y en la recogida de firmas ya estaba esta intención de que hubiera una respuesta a las situaciones urgentes que vive la gente, ¿no? Lo que decía Yayo, de una vida que merezca ser vivida y que empieza por la necesidad material para poder vivirla. Y me daba cuenta de que en aquel momento, desde los representantes del cumplimiento de la Carta Social estaban haciendo el informe que hoy nos da lugar a esta iniciativa, y mientras nosotros intentábamos convencer a la gente de que era necesario que todo el mundo tuviera medios para la vida, medios materiales para la vida.
Entonces recogimos firmas con la intención de que legislaran. Lo que no sabíamos es que tenían obligación de legislar. Y hoy sí lo sabemos. Hoy sabemos que tienen la obligación de legislar. Hasta tal punto tienen la obligación que se lo podemos exigir en los juzgados. Y esta es la propuesta que os traemos. Vamos a exigir en los juzgados, no una renta básica, porque eso es lo que tenemos que seguir convenciendo a todo el mundo que es necesario, sino que la renta mínima de todas las comunidades autónomas llegue a la suficiencia. Y la suficiencia está en el umbral de la pobreza. Hemos repartido unos trípticos que son los que hemos hecho para explicarle a la gente en qué consiste la campaña y que ya están desactualizados. El primer párrafo del tríptico, el primer párrafo del tríptico en la página web que aparece al final del tríptico, en la primera cara aparece la página web. Ahí podéis encontrar toda la documentación y toda la información de la campaña. Bueno, pues el primer párrafo, después de la hoja este tríptico va así, en el primer párrafo, después de la señora con la nevera vacía, ese primer párrafo en la web ya está cambiado y corregido. Porque catedráticos de Derecho de Valencia, que se dedican a la Carta Social, nos han dicho que había algunas incorrecciones y que ahora os voy a explicar y que hacen que ese primer párrafo no sea exacto. El segundo párrafo es súper importante. Dice cuál es el umbral de la pobreza. Son los últimos datos publicados por Eurostat. 663,41 para la primera persona adulta. 331,75 por cada siguiente adulto en esa misma unidad de consumo, porque se llaman unidades de consumo. Hablábamos esta mañana del consumo, hasta las unidades de convivencia son unidades de consumo. Y 199 para cada menor de 14 años. Estos datos son muy importantes porque la unidad de consumo son los que viven en la misma casa, que tienen relación de parentesco entre sí en esta relación que os acabo de decir, padres e hijos. Y este es el cálculo que tenemos que hacer para saber si las personas deben denunciar o no su situación por no estar protegidos por el Estado. ¿Quién dice esto y por qué este umbral de la pobreza? La suficiencia, que es una de las características de la renta básica, es muy discutida. ¿Qué es suficiente para vivir, no? Tenemos que tener alguna referencia, porque si no es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en qué es necesario para la vida, ¿no? Y lo más importante es que no nos hemos tenido que poner de acuerdo nosotros. Lo ha hecho el Comité de Derechos Sociales, que es quien interpreta la Carta Social Europea. Os voy a contar algo más de la Carta, porque es un contexto, entre otras cosas, este párrafo lo hemos tenido que quitar porque la normativa y el contexto es necesario explicarlo porque no es algo que conozcamos, pero ni nosotros, ni los jueces, ni los abogados, ni los políticos, ni nadie. Entonces, la labor pedagógica que tenemos que hacer es muy importante, porque la Carta Social Europea es una carta de derechos que ha firmado España en 3 ocasiones. En 1961, en 1988, esas dos además han sido ratificadas. Y en 1995 la firmó una revisión, pero no la ratificó. Y no firmó un instrumento muy importante que se habían dado los países para hacer cumplir la Carta, que es el protocolo adicional de reclamaciones colectivas. ¿Qué significa este protocolo? Bueno, voy a empezar por más al principio. ¿Quién hace esta carta? ¿Y de dónde sale esta carta? Esta carta sale del Consejo de Europa. El Consejo de Europa no es la Unión Europea. La Unión Europea son 28 países y se formó después que el Consejo de Europa. El Consejo de Europa se forma después de la Segunda Guerra Mundial con intención de que el continente tuviera un marco legislativo conjunto y una serie de valores conjuntas que impidieran volver a otra guerra, a otra tercera guerra, básicamente. La Carta Social Europea
es una carta que recoge los derechos sociales. Y tanto en la Unión Europea como en el Consejo de Europa han tenido una costumbre que es separar los derechos sociales de los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Porque hacer cumplir los derechos civiles y políticos normalmente no costaba dinero. Hacer cumplir los derechos sociales implicaba un coste económico a los países. Y han sido derechos de segunda que han sido separados. En el Consejo de Europa, por un lado está el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que defiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que son derechos civiles y políticos. Y por otro lado está la Carta Social Europea, que defiende el Comité de Derechos Sociales, que no es un órgano jurídico, pero que sus informes y otro nombre que luego le diré que ahora no me acuerdo, sus consultas, pueden crear jurisprudencia. La Unión Europea, por otro lado, tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otra Carta de Derechos distinta que también está firmada por España. Y a este marco del Consejo de Europa, de la Unión Europea, hay que sumarle un tercer organismo, que es el de la ONU, y la Carta de Derechos Humanos, que también está firmada por España y que desde 2013 tiene otro procedimiento similar al de la Carta Social Europea de reclamaciones, que tiene un nombre muy PCSICO, son siglas, después os digo exactamente, que lo tengo por aquí escrito. Y que también en un futuro quizás pudiéramos ver también esa vía alternativa. En realidad, el protocolo que tiene la ONU está copiado de la Carta Social Europea y la interpretación de los derechos de la Carta Social Europea es válida en la ONU. Es decir, que lo que hacemos no tiene ninguna contradicción con la ONU, pero sí está en contradicción con la política de la Unión Europea. En este momento la Unión Europea tiene una política que está centrada en intereses absolutamente financieros, en la que los derechos sociales pasan no a un segundo plano, pasan a ser un estorbo para esos intereses financieros y por eso nos los están recortando. ¿Qué nos permite la Carta Social Europea? El poder luchar por esos derechos porque están investidos de una naturaleza jurídica que nos permite llevarlos a los tribunales. ¿Qué es lo que nos lo permite a nuestro país? Porque no a todos es así. En nuestro país hay una aplicabilidad directa que se llama, no sé, ¿sabes inglés? Es un término inglés, no sé si... self-executing. Si alguien sabe inglés, seguro que lo pronuncia mejor y hasta lo sabe traducir. Autoejecutado. Bueno, aplicabilidad directa. El artículo 96 de la Constitución Española dice que los tratados ratificados y publicados oficialmente son vinculantes y otorgan derechos y obligaciones. Y además hay otro término legal que es la supralegalidad, que hay 3 artículos de la Constitución que nos amparan, el 29, el 30 y el 31. El 29 dice que todos los poderes públicos deben respetar las obligaciones de los tratados y velar por el adecuado cumplimiento. El 30 dice que los tratados son de aplicación directa y el 31 dice que las normas jurídicas contenidas en los tratados prevalecen sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno, salvo las de rango constitucional. En este caso no hay ninguna de rango constitucional en principio que se oponga. Así que el Tribunal Constitucional, cuando les llegue, va a tener que pensarlo mucho. ¿Cómo se hace la jurisprudencia a partir de la Carta? No hay unos jueces, pero hay un Comité Europeo de Derechos Sociales, que son técnicos, en principio independientes, que interpretan la Carta y la normativa de cada Estado, si la normativa de los Estados está de acuerdo a la Carta o no. Y emiten informes bianuales a todos los países que hayan ratificado la Carta. Y luego, esto eran las decisiones de fondo. Otra de las cuestiones que realizan son las decisiones de fondo. Cuando uno de los países
solo hay 15 países de los 46 que componen el Consejo de Europa que hayan firmado el protocolo de reclamaciones colectivas. ¿Qué implica ese protocolo? Que sindicatos, algunas organizaciones no gubernamentales que tienen estatuto para poderlo hacer y algunos otros colectivos tienen potestad de llevar a este comité un incumplimiento de la Carta con un solo caso que sea representativo del resto. Y este comité tiene que decidir sobre el fondo de la cuestión, obligando al país a que cambie la normativa. Este procedimiento dura alrededor de un año, es bastante rápido. España no lo ha firmado. Entonces, una de las exigencias que tenemos que hacerles a los representantes políticos es, primero, que ratifiquen la Carta y, segundo, que firmen el protocolo de reclamaciones colectivas que haría que el procedimiento fuera más rápido. En nuestro caso, no es muy... bueno, es importante, pero de todo se saca una ventaja. ¿Qué nos obliga en nuestro caso a hacer? Porque al estar firmado tiene que cumplirse. Nos obliga a denunciar uno por uno los incumplimientos de manera personal. La desventaja, tenemos que hablar con mucha gente. La ventaja, tenemos, creo que los datos eran un 25% de población en situación por debajo del umbral de la pobreza. Miremos donde miremos, tenemos vecinos, familiares, conocidos, incluso muchos de nosotros mismos, que podemos hacer esa denuncia. Entonces, ahora mismo es un instrumento de ir en búsqueda de los otros para decirles que sus condiciones de vida no son legales y no son aceptables y que son ilegales y que deben de denunciarlos. Es una batalla jurídica que implica que una presión acerca de la idea de la suficiencia y del umbral de la pobreza. No es una batalla que tengamos de antemano ganada, porque cuando llegue al Supremo y al Tribunal Constitucional, probablemente desestimen que ningún organismo internacional pueda hacer nada en relación a esto por una situación económica, ¿no? Porque ahora, como la economía de las grandes finanzas está por encima de la vida humana, pues claro, ¿cómo va a ser económicamente solvente que la gente viva? Eso no permitiría que la economía subsista. Pero esa es nuestra batalla, el poner por delante la vida de las personas, las necesidades de las personas y sus necesidades mínimas. ¿En qué nos vamos a agarrar? En las conclusiones 20 de 2014. El comité, en el informe que hace a España, le tira de las orejas, lleva años tirándole de las orejas, pero este informe es muy contundente porque le dice, primero, que no puede decir que las comunidades autónomas son las que tienen que legislar en estos aspectos de la renta mínima, por ejemplo. Porque él, como firmante del tratado, tiene la obligación de que eso se cumpla en sus comunidades autónomas y que entonces tendrá que hacer para que se cumpla este criterio. Sobre las rentas mínimas, además, bueno, habla en particular de la prestación por hijo a cargo. No sé, ¿cuántos de aquí conocéis qué es la prestación por hijo a cargo? Levantad la mano para que... Bueno, no mucha gente. La prestación por hijo a cargo es una prestación que tienen las familias, la llaman en los barrios, por lo menos en Madrid, la llaman los puntos. Ahora ya lo habéis oído, ¿no? Es que los puntos es más conocido. No sé por qué lo llaman así, pero lo llaman los puntos. Bueno, el caso es que seguro que es por alguna normativa anterior. ¿Por? Por una letra. Sí. Bueno, pues los puntos, que se conoce vulgarmente, se cobran 2 veces al año por las familias que tienen rentas por debajo de un importe. El informe de 2014 dice que esta prestación es absolutamente insuficiente. Son 24 euros por niño al mes. Sobre las rentas mínimas es aún más claro. Sobre las rentas mínimas dice que hay 3 incumplimientos. Uno, se refieren al umbral de la pobreza de 2011, que estaban 521 euros. Nosotros en nuestra información lo hemos actualizado al último indicador, antes de que baje, porque probablemente el siguiente sea más bajo, por el empobrecimiento que ha habido.
Entonces, el umbral de la pobreza para 2011, que estaba en 521, hablaban que era un indicador mínimo suficiente que, por tanto, se incumplía al no estar más que 2 de las rentas mínimas País Vasco y Navarra por encima de este umbral. Actualizado, ni siquiera País Vasco y Navarra a día de hoy lo están con nuestra actualización. Contempla, además dice que tienen que durar mientras dura la necesidad. En Madrid, por ejemplo, sí se mantienen mientras dura la necesidad, pero sé de otras comunidades que no. Dice además que no pueden estar subordinadas a condiciones de residencia, es decir, no te pueden pedir tiempo de residencia. En la mayoría piden entre 1 y 3 años de residencia demostrable con el padrón. Y además dice que no pueden excluir a los menores de 25, que en muchas comunidades se les excluye. Eso es tajante. Además dice que las pensiones no contributivas por vejez, por enfermedad, maternidad y otras también son insuficientes. En ninguna de las que dice que son insuficientes lo dice tan tajantemente como en las rentas mínimas. Pero digo yo que si para las rentas mínimas el umbral de la pobreza es la suficiencia, para los demás será lo mismo. Habla también de las prestaciones familiares de desempleo. Entonces, con este informe, lo que nosotros hemos hecho es cogérnoslo debajo del brazo y decir, todo esto que es denunciable, lo hay que denunciar. ¿Cuál es el problema? Que nuestra denuncia tiene que ir para cada prestación a cada uno de los sistemas de prestaciones. Tenemos una dispersión tremenda. Las prestaciones por hijo a cargo dependen de la seguridad social. Cualquiera reclamar a la seguridad social. Los subsidios de desempleo, las prestaciones por desempleo, tienen que ser en cada uno de los servicios de las comunidades autónomas que tratan el tema de empleo, aunque la normativa es estatal. Las rentas mínimas hay que reclamarlas en cada comunidad autónoma, pero normalmente a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. Bueno, todo esto, que parece ya de por sí complicado, cuando empiezas a explicárselo a la gente se complica todavía más. Porque aunque ha habido un abogado que nos ha ayudado a hacer unos formularios para hacer esas reclamaciones, es necesario que les reviséis en cada una de vuestras situaciones de comunidad autónoma para ver si se adecúan o no. Son bastante sencillos porque lo único que estamos reclamando en este momento es la suficiencia económica. Entonces, hemos empezado por las prestaciones que ya están concedidas, porque las otras es un poquito más abstracto el reivindicarlas por los procedimientos administrativos. Es decir, si tú tienes, vamos a suponer, no tienes ningún ingreso, pero en tu comunidad no puedes solicitar esa prestación porque la tuviste el año pasado, vamos a tener que hacer un modelo porque eso es ilegal. Pero hoy por hoy vamos a empezar con quien ya la tiene y tendría que estar por encima del umbral de la pobreza. Después tenemos que ir buscando, y vosotros al hablar con la gente lo vais a encontrar, qué otras situaciones hay de personas por debajo del umbral. Nos faltan las personas trabajadoras que están por debajo del umbral de la pobreza, que las hay. Nos faltan las personas que no cobran nada por lo que os estoy diciendo, porque en su comunidad no pueden solicitarlo. Hay que hacer un estudio de cuál es esa normativa para poder hacer esos formularios. Pero de momento vamos a empezar por los que están ya cobrándolas por debajo del umbral, que es la manera más fácil. Entonces, primero es un procedimiento administrativo, hay que reclamarle primero a la administración. Lo más probable es que la administración no responda. Es el proceder habitual, se llama silencio negativo. Tendremos que reclamarle otra vez la respuesta, le tenemos que decir, oiga, ¿por qué usted no ha respondido? Y a partir de si responden o no responden, y dependiendo de lo que respondan, es cuando pasamos a ir a los juzgados. El procedimiento administrativo es el que vamos a tener que utilizar en algunos de ellos, pero en otros podemos utilizar un procedimiento de los juzgados de lo social, que es un poquito más rápido. Los segundos formularios para ir a los juzgados es los que todavía no están redactados, están solo los primeros. Y la idea es que
que si esto lo empezamos a hacer de una manera generalizada en muchos territorios de España, esto sí puede resultar una alarma a quien recibe esas denuncias, porque un bombardeo desde toda España implica que estamos coordinados y que tenemos posibilidad de coordinar y de informar a otras personas. Y un 25% de la población denunciando son mucha gente denunciando. Es decir, que esta es un poco la idea. Hay una página, lo único que el comité, el Consejo de Europa, en su página, solo tiene traducidas las páginas a 2 idiomas, francés e inglés. Pero nos han dado una dirección que os pasaré a través del listado de Marea Básica, para que los abogados o personas que tengan la posibilidad de hablar, de entender el francés o el inglés, podamos buscar legislación de otros países que hayan aplicado en situaciones similares a la nuestra, porque crean jurisprudencia y nos van a ayudar en los juzgados a poder argumentar mucho mejor esas demandas. Por ejemplo, hubo un recurso de casación en unificación de la doctrina ante el Tribunal Supremo relativo a pensiones en 2012. UGT de Cataluña hizo valer una interpretación del comité en un caso de Grecia. Y la eliminación de los subsidios, lo habéis oído, el PAE vino después del Prepara y se van a tener que inventar muchos más. Esto fue consecuencia de una decisión de fondo del comité del 18 de febrero de 2019, también de Grecia, en la que la eliminación de los subsidios y la vulneración del artículo 13 de la Constitución, de la Carta Social, fue impugnada y dijeron que no podían eliminar los subsidios y dejar a nadie sin prestación. Esta es una tarea que nos han pedido hacer y es algo que tendremos que hacer, la búsqueda de estos apoyos para llevarlos a los tribunales. Esta es la información, en la web está actualizada, y esto que voy a pasar es por si alguien que no esté en la página de Marea Estatal o que esté pero quiera ser informado de la campaña, quiere apuntarse. Yo voy a cambiar un pelín el tema. Bueno, la mesa en principio es sobre renta básica, aunque la Carta Social tiene una relación, como estamos viendo, ¿no?, muy directa. Yo lo que quería era plantear una serie de problemas que tenemos o que se nos han planteado a la gente que estamos trabajando, que estamos luchando por la renta básica propiamente desde ya hace algunos años, y que de alguna forma pues hemos venido a constituir la Marea Básica y algún tipo de problemas que hemos tenido dentro de lo que es la Marea Básica, y luego sobre qué es la renta básica y para qué, por qué la necesitamos y para qué la queremos y en qué sentido nos puede servir. Es un poco demasiado quizá, pero voy a intentar hacerlo breve. Voy a empezar contando una pequeña anécdota de cuando yo me incorporé a este tema a esta lucha. Me empiezo por dar por hecho que vosotros, ya que estáis aquí, que muchos pertenecéis a parados de movimiento, la Marea, etcétera, tenéis claro lo que es la renta básica y sois favorables y partidarios, etcétera. Yo, en el momento que yo conocí este tema y empecé a hacer lecturas y me empecé a incorporar al movimiento reivindicativo por la renta básica, sufrí una fase como de seducción por el tema. O sea, yo en un momento, en muy poco tiempo, empecé a ver como que eso servía para muchas cosas y que lo solucionaba, era una especie de varita mágica que parecía que podía solucionar casi todo el futuro de entraba en conversaciones con la gente y en la mitad de la conversación, hombre, es que eso si hubiera una renta básica, no te imaginas cómo sería de diferente. Es que con la renta básica vamos a hacerlo así, vamos a tenerlo de otro modo. Entonces, de alguna forma, pues me convierto
me doy cuenta de que me estoy como fanatizando. O sea, lo que me está sucediendo es que me estoy creyendo que esto es la utopía. Entonces, cuando reflexionas un poco sobre lo que es la utopía, pues piensas, te das cuenta de que la utopía es una idea de cómo tiene que ser la vida. Lo que antes comentaba Yayo del buen vivir, de la vida buena, ¿no? La vida en la que la gente tiene una buena relación, la economía es de otro modo, las relaciones sociales son de otro modo, no sé cuántos. Tiene una visión global. Y desde luego, en ese planteamiento, pues posiblemente una renta básica tendría una función o un papel que jugar, o sería una cosa a lo mejor muy diferente. Si tenemos una utopía en la que ha desaparecido el dinero, pues sería una renta básica completamente distinta. Ahora, esta especie de fanatismo, no que fanatismo, sino esta visión así tan obsesiva, yo creo que nos está haciendo daño. Y es un problema que surge cuando entras en este tema. Entonces, yo lo he estado viendo en compañeros y en grupos que están defendiendo la renta básica y que ahora mismo pues tienen esa visión de que la renta básica es algo así como dijéramos una especie de visión que hemos tenido, ¿no? O sea, hemos tenido esta visión de Santa Renta Básica, Santa Panacea, y incluso en Facebook hay unas cosas que circulan por ahí de Nuestra Señora de la Renta Básica y cosas así por el estilo. Entonces hemos tenido esta visión y lo que necesitamos es convencer y con nuestro nuevo evangelio que hemos descubierto conseguir adeptos para nuestra nueva gran religión que tenemos. Esto yo lo veo absolutamente problemático y aparte de que nos ha generado conflictos entre nosotros mismos, porque hay gente que va, por ejemplo, ahora mismo que estamos planteando la lucha en concreto a partir de la reivindicación del cumplimiento de la Carta Social Europea, nos vienen con que estamos renunciando a los principios básicos y sacrosantos de la santísima idea de la renta básica. Yo creo, ya digo, o sea, no creo que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de inercia, porque no es eso. O sea, de hecho, yo estuve en la reunión en la que se lanzó la ILP. Estuve en la reunión en la que se lanzó la ILP y acordamos montar que iba a ser un movimiento contra el paro y la precariedad. La renta básica iba a ser un instrumento de lucha, un posible objetivo, una necesidad que veíamos para los parados y los precarios que teníamos, que nos podía servir o que nos podía ser útil. Íbamos a utilizar la renta básica, pero lo que queríamos era construir un movimiento contra el paro y la precariedad, de los parados y los precarios, de empoderamiento de los parados y los precarios. Entonces, esto es la marea, porque la marea es la continuidad de esto. Al día siguiente de que se acabó la ILP, conformamos la marea. Entonces, es perfectamente coherente que estemos luchando por la reivindicación del cumplimiento de la Carta Social Europea, porque estamos luchando por mejoras para los parados y los precarios, por estar en una situación más adecuada. Tenemos esta reivindicación, este objetivo, pues tenemos que saber qué es y qué puede ser y para qué lo queremos. Por ejemplo, voy a poner un segundo ejemplo. Ya ha salido aquí durante las intervenciones. Se utiliza el tema de que el desarrollo tecnológico es una de las causas de la precariedad en el trabajo actual y del gran desempleo, porque el desarrollo tecnológico nos está quitando puestos de trabajo. Los capitalistas o los empresarios ya no nos necesitan en base a este desarrollo tecnológico y es una de las raíces de la precariedad, etcétera, etcétera. Y a partir de una serie de razonamientos se justifica en esto la necesidad de la renta básica. Nada que oponer a ello, pero es que el paso siguiente es que empezamos a difundir unos robots y decimos, mira qué robot ha surgido que hace las labores de la casa, o mira el coche que anda solo. Y entonces estamos empezando a caer, yo personalmente lo rechazo, pero determinadas corrientes o determinados sectores que parece que estamos en la misma batalla y no estamos en la misma batalla. Toda esa utopía de la que hablaba antes, la ven ahora, dicen, no, es que el desarrollo tecnológico nos va a liberar o nos está liberando
y vamos a estar en un mundo, en una vida, entonces eso es una cosa que está por ver. O sea, ¿es realmente la vida buena esa a la que aspiramos? ¿Realmente tiene alguna relación con ese mundo robotizado, tecnologizado, etcétera? ¿Tiene algo que ver? ¿Realmente es eso lo que queremos? Entonces eso, para empezar, hay que cuestionarse. Lo segundo que hay que cuestionarse ¿es eso posible para los 7.000 millones de habitantes que hay en el planeta? 7.000 millones de coches que andan solos y 7.000 millones de aparatitos que te limpian la casa y no sé qué. O sea, eso no es una cosa que nos pueda entrar en la imaginación con claridad. Sin embargo, se está de alguna manera soñando con esto. ¿Qué es más posible que suceda? Porque cuando hablamos del futuro, hacemos futurología, no sabemos, no hay futuro, si hay futuro, el futuro va a ser así, va a ser así. Yo creo que cuando he hablado de la utopía es porque yo creo que es necesario, que es muy conveniente tener una perspectiva utópica y que eso es una cosa que habíamos perdido. Es decir, antes la sociedad, la clase obrera, los movimientos emancipatorios luchaban con una perspectiva utópica y esa perspectiva utópica era lo que les daba un poco la fuerza, y eso se había perdido por completo con toda la evolución histórica y no había ninguna perspectiva utópica, pero creo que es un error confundir esta perspectiva utópica con la renta básica. Digo, la renta básica puede haber muchos modelos, puede haber muchos tipos de renta básica y desde luego nada que ver con la sociedad tecnológica. En estas visiones del futuro podemos tener una visión del futuro que yo le llamo tecnofascismo, por poner un ejemplo. O una visión del futuro que también de alguna forma ha comentado o ha tocado Yayo con el tema de la crisis ecológica o que sería el ecofascismo. Es decir, hay una serie de situaciones que de alguna forma incluso ya se están produciendo, y es que los poderosos y los ricos son capaces de autoprotegerse o de crearse su pequeño mundo, a lo mejor tecnologizado, donde prescinden de nosotros y no nos necesitan, o una cúpula que a lo mejor les protege del cambio climático, o si nos tenemos que ir a otro planeta, a lo mejor son capaces de organizarse un viaje al otro planeta, pero nunca vamos a hacer un viaje al otro planeta los 7.000 millones de habitantes que estamos en el planeta. Y entonces todo lo que se está produciendo está, además, a partir de una cosa que se soslaya. Creo que el discurso es el discurso que he contado, para mí, lo suscribo 100%, el discurso que ha hecho Yayo Herrero sobre la crisis ecológica y la situación que hay. En estas visiones, las más digamos, negativas, por así decirlo, de lo que puede llegar a suceder, te hablan de un colapso, con toda claridad y con esas palabras. Ramón Fernández Durán, que ha sido citado esta mañana, lo describe así como un posible, como un colapso que además va a suceder en cuestión de muy pocas décadas. El colapso, podemos hablar de dos colapsos. El colapso del capitalismo y el colapso de las condiciones de la vida, de la supervivencia en el planeta. Lo que tenemos que hacer, desde luego, y es que realmente yo creo que cuando la humanidad ha estado más agobiada y más apurada es cuando han surgido esas visiones de la utopía. Y a lo mejor es cuando tenemos que ver la manera de relacionar cómo se puede vivir. Y ahí es donde viene una de las cuestiones de para qué nos puede servir o qué puede ser la renta básica. Quiero decir una cosa, hay una renta básica del capitalismo. Hay una renta básica ahora mismo que puede perfectamente ponerla a la derecha si considera que le interesa y que le vale y que le sirve. Porque a lo mejor le sirve. Hay una renta básica que es a cambio de, por ejemplo, todos los servicios sociales. Se está hablando de que la renta básica que se quiere poner en Finlandia, o se va a poner allí, que tiene esas características, a cambio de los servicios sociales, a cambio de la sanidad. O sea, la sanidad, ahora te damos una cantidad, búscate la vida. Puede haber muchas rentas básicas. Hay una renta básica que hay dentro del capitalismo y hay una renta básica que sería, como ya he dicho, en una sociedad diferente. Entonces, nosotros, ¿por qué pienso que necesitamos realmente la renta básica? ¿Qué contenido pienso yo que tiene? Creo que tiene un contenido que es la renta básica como seguridad social universal, es decir, el nuevo concepto de la seguridad social
y como solidaridad social, o sea, solidaridad entre todos, de ahí que se pague entre todos a través de los impuestos. La cuestión que es, pues la cuestión es que dentro del capitalismo esta solidaridad hay que forzarla, porque no se da de natural, y los ricos son absolutamente insolidarios y tenemos que forzarles a que ellos tienen que poner más. Pero en una situación de una sociedad que fuera distinta, que fuera igualitaria, sería un acuerdo muy sencillo de que tanto doy como recibo. A lo mejor yo doy un poco más de lo que recibo y a lo mejor tú das un poco menos de lo que recibes, pero garantizamos que todo el mundo está en una situación de equidad, ¿no? Eso sería en esa situación utópica. Esta situación es otra cosa, es una medida de seguridad social, corresponde a una lucha que yo diría reformista dentro del sistema. Una lucha sencilla, pero una lucha necesaria y absoluta, tan necesaria como todas las luchas que ha habido en este sentido, las luchas por la reducción de la jornada laboral, las luchas por los seguros sociales, porque las luchas por los seguros sociales, las luchas por las pensiones de vejez, las luchas por el seguro de paro, las luchas que ha habido de la clase obrera por conseguir unas condiciones mínimas que les permitieran mantenerse, que les permitieran vivir, que luego pues, está por ver cómo demonios ha sucedido, que se lo han montado de tal manera que al final esto es una cosa que es una conquista, pero al mismo tiempo que es una conquista lo han puesto para ellos mismos garantizarse, porque esto no se puede analizar claramente, que mientras no existió la conflictividad social fue increciendo, 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 increciendo hasta el momento de la Segunda Guerra Mundial. Y pasada la Segunda Guerra Mundial se hicieron este tipo de concesiones que se ha llamado estado de bienestar y que fue que la gente dispuso de este tipo de seguros. Entonces, que fue que la gente dispuso de este tipo de seguros y consiguieron parar el fantasma que se les echaba encima, ¿no? Yo creo que de alguna forma el fantasma que se les venía encima, que era el fantasma del comunismo, por decirlo, que venía a partir del crecimiento de los países del este, etc. Bueno, lo siento, no quería decir nada, quería decir muy poca cosa, me dicen que me estoy pasando el tiempo y soy absolutamente estricto. Cuando me dicen que me estoy pasando del tiempo, me callo, porque ya me pasó una vez que fue un poco doloroso luego. Así que ya está. Lo que voy a hacer es ceder a la Asamblea pues, sus opiniones, la pregunta, participar con los demás en el debate, porque yo creo que ya es muchísima información y que quizás pues, haya que ponerla un poquito en juego y sobre todo pues, que seamos capaces de entablar un debate, un diálogo colectivo. Así es que yo creo que pues, tenéis la palabra.